empieza el año pasado, 2020, cuando yo estoy hablando en una llamada telefónica con un amigo. Realmente él vive en Taiwán. Yo en ese momento estaba en Ciudad de México, o bueno, en Estado de México, y estábamos hablando de varios temas, cuando de un momento a otro surgió el tema de el LSD. Realmente yo ya había escuchado de esta sustancia anteriormente, y más que todo porque un compañero del colegio donde yo estaba, bueno, yo estudiaba en la jornada de la tarde y él estudiaba en la jornada de la mañana. Una vez empezamos a hablar de cosas también aleatorias, más que todo de música, pero en un momento llegamos a hablar sobre esta sustancia. Cuando nosotros empezamos a hablar de ella, él me decía que él la había consumido en varias ocasiones y le gustaba mucho, porque me decía que podía ver el cielo de los colores, podía ver que las cosas como que se salían de su lugar y así, y esto se me hacía muy alucinante. De hecho, pues pensaba en mi perspectiva que eso no podía llegar a suceder con esta sustancia. La verdad, yo en ese momento tenía unos 16 años. Yo le dije que lo quería probar y me dijo que sí. Sin embargo, me dio miedo después de que otro amigo de él me dijo que había consumido dos cuadros de LSD, pero aquí en los ojos, se los metió aquí en el ojo literalmente, y espero pues a que se desvanecieran, no es la palabra, sino se deshicieran ahí. Bueno, creo que es la palabra, aunque no estoy tan seguro. El caso es que cuando él hizo eso, me contó este amigo de él que se quedó en la esquina de la habitación y se quedó así sentado y no hizo nada más. Entonces yo pensaba que yo no quería quedar así, y pues la verdad me dio miedo, y por eso no lo hice. Entonces, continuando la historia, eso solamente fue como empecé a conocer qué era la sustancia, ¿no? Pero como tal, el año pasado, como le decía anteriormente, año 2020, a principio, por ahí en enero, pues yo estaba hablando con este amigo. Me dio mucha curiosidad, empecé a investigar poco a poco y pues me di cuenta que podría abrirme un poco más la mente y podría quizás cambiarme un poco la perspectiva de vida. Estaba llevando una vida un poco monótona y extraña en su momento, entonces decidí conseguir la sustancia. La verdad no voy a explicar bien cómo lo logré, ni quién me la suministró, mucho menos. El caso es que cuando las compré fueron cuatro cuadros de 200 microgramos cada una. La verdad, 200 microgramos es bastante. Sin embargo, yo no lo sabía. Sabía que existen diferentes tipos, o bueno, en diferentes cantidades. También en lo que investigué, pues hay también diferentes tipos, porque esto viene de hongos. No voy a entrar mucho en detalle, pero el caso es que ya más o menos sabía cuáles podrían ser más potentes y cuáles no. Entonces yo estuve investigando y estuve buscando el mejor proveedor, por decirlo de alguna manera, hasta que lo encontré. Realmente me tardé unas 2 semanas en buscar, y de hecho me tocó ir hasta el otro lado de la ciudad para conseguirlo. Bueno, el caso es que lo compré y no lo consumí el mismo día, pasó como una semana después, o incluso yo creo que más, yo creo que unas 2 semanas, cuando decidí consumirlo. Yo estaba en un apartamento que había arrendado
México. Y lo que sucedió fue que no consumí un cuadro completo porque me daba miedo. Entonces consumí un cuarto del cuadro, o sea, la mitad de la mitad. Y ese cuadro mide como medio centímetro por medio centímetro. Y pues yo solamente quería probar un poco para saber más o menos cómo funcionaba. Entonces lo consumí. Bueno, de hecho, tengo que aclarar algo. Y es que yo pensaba que el cuadro que había comprado era de 100 microgramos. Realmente yo le había preguntado a otro proveedor que de cuánto era y me había dicho que de 100. Pero no me había fijado que no le pregunté a este proveedor si era de 100 o de 200 o de otra cantidad. Entonces pues la verdad nunca le pregunté, sino hasta que hice otra compra posteriormente. Pero bueno, el caso es que les voy a contar como tal la primera vez. Y entonces ese fue de 200 microgramos, pero solamente un cuarto del mismo. Yo me empecé a sentir un poquito extraño, como que sentía un poco más, no sé, la verdad no tuve alucinaciones, no vi cosas extrañas o que se movieran ni nada. Pero en ese momento llamé a mi amigo. Él me dijo que escuchara un álbum de Pink Floyd. Y la verdad a mí no me gustaba mucho Pink Floyd, pero lo empecé a escuchar. Y yo conozco muchas personas que sí les gusta Pink Floyd. Y desde ese momento que escuché ese álbum, habiendo consumido ese cuartico, pues logré como comprender por qué a las personas le podía llegar a gustar esta banda. Y la verdad me hizo sentir muchas cosas y empecé a escuchar los sonidos de una manera muy diferente al como lo escuchaba normalmente. Fue muy extraño, pero me gustó mucho y empecé a apreciar mucho más su música y el estilo de música, pues más o menos de ese tipo de otras bandas. Bueno, hasta ahí fue como mi pre-trip para uno real, porque solamente fue como sentir algo así leve y más que todo fue algo auditivo para mí, no fue tan visual. Entonces, la primera vez realmente que yo sentí los efectos de esta sustancia fue la segunda vez que lo probé, que sí fue en el cuadro completo. Y para mí esa fue la primera vez real de haber consumido. Entonces, todo empieza. Pues yo, como les conté, ya tenía, pues había comprado 4 cuadros y me quedaban aún 3 y la mitad y un cuartico más de otro. Entonces decidí consumir uno completo. Entonces lo consumí. Pasaron como 45 minutos aproximadamente y empecé a sentirme muy extraño. Me empecé a sentir algo ansioso porque no sabía lo que estaba sucediendo con mi cuerpo. Tenía algo de miedo, la verdad, sí, no lo puedo negar, pero muchas de las cosas que yo investigué era que pues había que mantener la calma, había que estar en un momento pues bueno para no tener un mal viaje. Así que me empecé a intentar relajar y de hecho, como me empecé a sentir ansioso, vi un video de meditación y fue muy gracioso porque yo pues me senté como en posición de meditar en la cama y el video que empecé a ver era de una chica
Entonces yo empezaba a ver que la chica empezaba a reírse, pero la verdad no es que no estaba haciendo eso. Y fue chistoso porque, no sé, es como si estuviera viendo otra realidad totalmente diferente en la que estaba. Entonces empecé a ver eso y me pareció muy extraño, me dio risa. Y después de eso pues dije, ya, esto lo voy a disfrutar. Entonces empecé a fluir normal, aunque aún no puedo negar que estaba también un poquito ansioso. Entonces lo que hice fue levantarme, empezar a ver las cosas que habían a mi alrededor, y ahí empecé a entender lo que el muchacho del principio me contaba, que veía que todo se movía, que habían cosas que cambiaban de color. De hecho, una de las cosas que más me impresionaron fue que yo vi al cielo, yo vi en un sexto piso, sí, yo veía en el sexto piso, y yo desde el apartamento que vivía pues veía al cielo, y yo veía que estaba morado, y eso me dejó wow, me encantaba mucho cómo se veía y era muy bonito. Después de eso, después de ver esto, también tenía unas frutas en mi comedor. Entonces las empecé a ver. Tenía un mango y una naranja, lo recuerdo muy bien. Entonces los empecé a ver y se veían como muy grandes, como que resaltaban mucho y se me venían a los ojos. Y cada una de las pepitas, de las partículas que conformaban pues cada fruta, las veía muchísimo más. Entonces también miraba mis manos, todas mis partículas, mis células se movían, y era literalmente algo alucinante. Y me gustaba mucho, me empezó a gustar mucho esa sensación. Y después de esto yo empecé a escuchar música. No sabía realmente qué escuchar, y coloqué algo al azar y no me acuerdo bien cómo llegué a una artista que se llama Aurora, y yo empecé a escucharla y fue muy, o sea, su música me llenó mucho, como que me hizo sentir muchas cosas. Después empecé a ver los videos. En ese momento yo no recuerdo muy bien, pero según lo que recuerdo es que puse la música y me acosté en el piso y empecé a mirar al techo, y todo se movía, todo. Y iba escuchando la música y era algo muy genial. El caso es que después me puse a ver los videos de ella y no sé, sentía como si ella estuviera conmigo, o bueno, no conmigo, sino que estuviera cerca, y se sentía como una energía, no sé, muy extraña, pero era bonito. Aunque también lograba como ver como que ella tenía un problema mental o algo así, lo veía como en su mirada. Pero también vi que en un concierto ella como que transmitía una energía y lograba comprender de cierta manera que esa energía ayudaba a obtener ese público entretenido. La cuestión es que empecé a escuchar otro tipo de música y demás, y les hallaba muchísimo más sentido a como lo escuchaba normalmente. Incluso música pop, música de reggaetón, empecé a escuchar también para ver si les hallaba un poco más de sentido. Veía sus videoclips y veía el mucho trabajo que podía haber por detrás. Y no sé, fue una experiencia bonita. El caso es que casi al final de cuando estaba acabando mi efecto, yo estaba acostado en el suelo. Bueno, esto se los estoy contando en 15 minutos, pero la verdad
mi viaje fue realmente bueno, no tuve un mal viaje, aunque sí había momentos en que se me aceleraba un poco el corazón, pero porque estaba un poco ansioso y tenía miedo, y además que yo estaba solo, y por lo general recomiendan que esto se haga en compañía de alguien que te pueda estar guiando, pero yo me arriesgué a hacerlo solo porque quería experimentar así. Y pues gracias a todo surgió bien, y no me mal viajé. Bueno, el caso es que esto dura muchas horas, y al final yo estaba acostado en el suelo y yo pensaba, o yo sentía que eso, o sea, yo sentía como amor, o no sé cómo explicarlo, y en mi cabeza decía: tú estás hecho para dar amor, fluye en amor y comparte ese amor. Y entonces yo intenté contactar a mi amigo, pero pues creo que estaba durmiendo porque en Taiwán es otro horario. El caso es que eso me llegó mucho a mis sentimientos, a mi cabeza, no sé, y me puse a llorar un poco, pero como de felicidad, de saber que yo podía fluir en amor y dar amor, y yo quería dar amor, y así fue. Después fue bajando poco a poco el efecto, y los siguientes días yo me sentía con mucha más energía. Eso como que me llenó de mucha vitalidad y me gustó mucho, mucho, mucho. Nunca me había sentido como tan renovado. Fue una experiencia muy bonita, la verdad. Y bueno, pues hasta aquí este story time. También les puedo contar respecto a mi experiencia con dos cuadros de 200 microgramos de esta misma sustancia, la cual fue el viaje, uno de los viajes pues con esta sustancia más fuertes que he tenido. Fue unos meses después. Si quieren que la cuente, escríbanlo en los comentarios. También tengo una experiencia con el ayahuasca o yagé. Si también les gustaría escucharla en un ASMR, no olviden